6 de la mañana de este martes 16 de junio de 2015. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Asesinados en Córdoba, departamento de Nariño. El teniente coronel Alfredo Ruiz Clavijo y el patrullero Juan David Marmolejo. Quedó gravemente herido, al parecer, el conductor del vehículo que escapó milagrosamente de la muerte. Esta es la paz de las FARC. Y estos son los sacrificios de nuestros hombres. Sacrificios impunes, porque se sigue preparando a través de la Comisión de la Verdad la consagración de la impunidad para estos salvajes. Salvajes que siguen destruyendo el territorio nacional. Los daños causados por los vertimientos de petróleo no se recuperan nunca. Hay un excelente reportaje de María Isabel Rueda al exministro Rodríguez Becerra. Un excelente reportaje a Manuel Rodríguez. Los daños a la Macarena. La Macarena son un tesoro de la humanidad. La están volviendo pedazos estos salvajes. Y los daños en los sitios donde el agua está quieta son prácticamente irreparables. Es decir, los humedales quedan perdidos para siempre. Y donde el agua corre, el daño es menos grave, es decir, no es un daño irreparable y definitivo, pero es un daño de larguísimo plazo. Las orillas de los ríos quedan destrozadas y el agua de los ríos queda contaminada por muchísimo tiempo. Mientras tanto, las FARC volaron torres en el departamento de Cundinamarca. También volaron una torre en Chaparral. Eso es lo que llaman la guerra. Insistimos, una vez y dos y mil. Esto no es guerra, es una sucesión de actos terroristas cobardes. A propósito de ellos, dice Humberto Calderón Berti, el presidente de Vetra, una compañía que responde por prácticamente el 50% del petróleo que sale del del Putumayo, que así no puede trabajar y que no está trabajando, que no tiene medios para almacenar más petróleo y que no tiene forma de transportar el petróleo. En esto estamos. Mientras tanto, Juanpa, en un acto de carácter, no se quiso regresar para Colombia después de estas tragedias. Dijo, no le doy gusto, y no le doy gusto, y no le doy gusto a las FARC. Y me quedo por aquí en la mugre Europa, paseando, haciendo alarde y visitando al Papa. Habían dicho que el Papa lo recibiría 2 horas. Al final se dijo que lo recibió 20 minutos, incluyendo todos los saludos protocolarios, toda la prensa, todas las fotos, toda la despedida. Conversaría con el Papa 5 o 10 minutos y salió a contar su versión, a explotar políticamente la visita al Papa. Él es impenitente. El Papa no ha dicho nada con respecto a esta entrevista. Desaparecidas 5 niñas en Mitú, de 8 a 13 años. Dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que las va a buscar, pero no las pueden buscar porque el sitio donde tendrían que buscarlas es un sitio sagrado, que no fue sagrado para los que se robaron las niñas. Las FARC, que son en esa zona amas y señoras, se robaron 5 niñas de entre 8 y 13 años. Al fin se supo cuál fue el crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre. El PIB subió 2.8%. ¿Movido por qué? Por el comercio, que incluye, señores, las ventas de contrabando. Nadie ha dicho que esto es crecimiento del comercio legal. Es el crecimiento de todas las ventas. Como cae la industria y como cae la agricultura, el crecimiento en el comercio incluye el contrabando e incluye, por supuesto, todas las importaciones. La industria cae.
El sector agropecuario tiene un más que mediocre crecimiento del 2.3%. Las famosas obras comunales, que son la burocracia, crece el 3%. Y crece el sector financiero, lo que sería una buena noticia acompañado de crecimiento del sector real de la economía. Pero cuando el sector real de la economía no crece y crece el sector financiero, algo muy grave puede estar pasando. La minería totalmente estacada y la construcción, que es la joya de la corona, pasó del 25 al 5%. Y ese 5% no es de edificaciones, es decir, de casas, que tienen un modesto crecimiento del 2.1%, y no es de las grandes obras nacionales, que cayeron. Entonces, ¿en qué quedamos? En los giros de cheques de los alcaldes y los gobernadores, y especialmente de los alcaldes, los 4 billones de pesos que les mandó el ministro de Hacienda. Ese es el crecimiento de la economía, señores. Juanpa nos arruinó. En Ecuador, el presidente Correa afronta marchas continuas y responde desafiando a la oposición a un referendo. Correa está también perdido. A nuestros bachilleres no les enseñan inglés. Se prevé que para el año 2018 el 8% de los bachilleres colombianos tendrán un mediano inglés siquiera. ¿Eso qué significa? Un fraude. Es como que no les enseñaran a leer y escribir. Un joven, a estas alturas de la vida, en este mundo internacionalizado, donde el idioma universal es el inglés, el universal, el que hablan los chinos y los holandeses y los brasileños, todo el mundo habla inglés, menos en Colombia. Ese es el nivel educativo que tenemos en Colombia. Madrid y Barcelona en manos de la izquierda. Ya las dos ciudades tienen 2 mujeres de izquierda, de alcaldesas. Vamos a ver lo que le sucede a esas pobres Madrid y Barcelona. Petro, Piedad Córdoba, toda la izquierda extrema de Colombia pide tregua bilateral, como también Noruega. Eso significa meter el ejército a los cuarteles. Lo que no han dicho es qué significa de parte de las FARC la tregua bilateral. Lo mismo de la pasada, que no pone bombas y que no asesina a nadie, mientras sigue explotando los ríos en la búsqueda de oro, mientras sigue destruyendo el medio ambiente colombiano para sembrar coca, mientras sigue exportando toda la cocaína del mundo. ¿Esa es la tregua bilateral, señores? El asesinato de Jaime Garzón no fue crimen de lesa humanidad, dice la Fiscalía. Nos preguntamos por qué sigue preso José Miguel Narváez. ¿Por qué? ¿Hay alguna prueba seria en su contra? Aquí se cometen las más grandes atrocidades judiciales, iguales o mayores de las que se cometen en Venezuela. La de José Miguel Narváez es una de ellas. ¿Quién entiende a Obama? ¿Quién entiende eso? Reunidos los Estados Unidos con Diosdado Cabello en Haití, un hombre perseguido en los Estados Unidos por narcotráfico, respecto al cual hay pruebas, hay toda clase de testimonios rendidos en los Estados Unidos, y Obama se reúne con él en Haití. Definitivamente Obama es Obama. Ahora está diciendo que va a poner tropas, a estacionar tropas de los Estados Unidos en fronteras entre Rusia y los países de la OTAN. Rusia le replica, dice, haríamos retaliaciones. Apostamos a que Obama no pone un soldado en ninguna parte. La corrupción en Nicaragua. Hay un escrito sencillamente dramático sobre la corrupción en Nicaragua. Es el régimen más corrupto del mundo, el de Daniel Ortega. Su familia, él, su familia, sus hijos, sus yernos y sus nueras se tomaron ese país. Todo lo tienen.
Y todo con plata de Venezuela. La famosa refinería que no se construirá jamás de 4.000 millones de dólares, la distribución de combustible, todos los negocios en Nicaragua los hace la familia Ortega. Eso es, señores, el socialismo del siglo XXI. Y en Hoy en la Historia, bueno, antes de eso, tenemos que decirles que Jeb Bush lanzó su candidatura, Cristina Londoño y Carlos Alberto Montaner nos comentarán acerca de ese lanzamiento, y habría muerto el inatrapable, el jefe del Estado Islámico en Libia. Los Estados Unidos todavía no logran confirmarlo. En un día como hoy en la historia, en las oscuras montañas de Berruecos, se cometió el crimen más atroz en la época de la independencia, lo que desencadenó la tragedia de Colombia, la pérdida de la Gran Colombia, la muerte de dolor del libertador, Antonio José de Sucre. ¿Quién lo asesinó? Les contaremos esa historia. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, me llama la atención, quería comentarles cómo el gobierno de Juan Manuel Santos, con unos niveles de popularidad cada vez más catastróficos, porque baja y baja en las encuestas, insiste en internacionalizar la discusión y llevar los temas del país más allá de las fronteras, ¿no? Porque mientras el país arde literalmente por culpa de los ataques terroristas de las FARC, el presidente de Colombia sigue su gira por Europa, hablando de las bondades de una negociación que no convence a sus compatriotas, porque lo dicen las encuestas, no lo digo yo. Hace ya 7 días que el presidente Juan Manuel Santos inició una gira por Europa para buscar, dice él, respaldo al proceso de paz con las FARC, mientras en Colombia, insisto, son cada vez menos los que apoyan ese proceso, dada la ola de inseguridad, de terror que vive el país. Son diferentes estilos, ¿no? En el caso del expresidente Álvaro Uribe probablemente estaría haciendo consejos comunitarios sin parar y estaría en Colombia, pero bueno, hay que respetar los estilos. Juan Manuel Santos se reunió de nuevo con el Papa, intentó comprometerlo para sentarlo en la mesa con las FARC, pero el Papa no se dejó enredar y dejó muy claro que su viaje a Colombia se adelantaría solo y si se firma la paz con las FARC. Esa fue la respuesta del Papa. Y hay un artículo también que internacionaliza una discusión con el Procurador General de la Nación. Se trata de una columna del comisionado de paz, Sergio Jaramillo, titulada «No hay que tenerle miedo a la verdad». Y es una columna que se publicó en el periódico El País, pero de España, no de Cali, de España. En esta columna el comisionado defiende con uñas y dientes la Comisión de la Verdad, ataca al Procurador General de la Nación por cuestionarla, e insiste en que lo que caracterizará a la Comisión en su pluralidad es su pluralidad, ya que los miembros serán elegidos por el Gobierno y las FARC. No es chiste, lo dijo en serio. En definitiva, las discusiones se están llevando más allá de las fronteras de Colombia y yo no sé muy bien, no sé ustedes si lo han entendido, cuál es la intención de estas giras y estas discusiones en periódicos extranjeros. Pregunto, ¿qué significado tiene la gira del presidente Juan Manuel Santos? ¿Es de verdad una gira para buscar respaldo o es una gira para el Nobel de la Paz o para la Secretaría General de la ONU o para buscar el respaldo a una paz en la que cada vez creen menos los colombianos? ¿Y qué hay detrás de ese artículo de Jaramillo en El País de España? ¿Le parece plural una comisión de la verdad elegida por el gobierno y las FARC? ¿Es pluralidad atacar y descalificar las opiniones del procurador? Pregunto. Sí, el artículo de Jaramillo tiene un título que a mí me llega muy directamente, Montserrat, porque no hay que temerle a la verdad. Yo me limité en un artículo para Las Dos Orillas a preguntar quién me había mandado matar, porque descubrí que el señor Enrique Santos Calderón estaba en La Habana cuando trataron de matarme en las calles de Bogotá, y fueron las FARC. Eso está probado judicialmente con una sentencia contra personas de las FARC, un Bigotes y unos Tavares, y está contado el cuento, pero lo que la fiscalía no ha investigado es quién me mandó matar. Pues, Montserrat, he hecho la pregunta ¿y para qué? ¿Y para qué? La carta que me escribió Enrique Santos Calderón
y que me la dirigió aquí a mi casa, diciéndome deshonesto, diciéndome, soy la gran porquería, y que lamentablemente él me llevó al tiempo a escribir la columna que escribí durante tanto tiempo, y de lo que tengo un hermoso recuerdo por la grande acogida que tuve entre mis lectores. Pero entonces, bueno, había dos maneras de sacarme del tiempo. Una, la que finalmente se utilizó, que fue la de destituirme. De hecho, me destituyeron. Y otra, la de ponerme una bomba lapa. Dos formas, son dos intentos. Yo simplemente pregunto, ¿quién me mandó matar? ¿Y para qué? ¿Y para qué lo que ha sido? Sale León Valencia, el exguerrillero en Semana, pues, a decir toda clase de cosas ahí rarísimas. Y entonces cuando alguien se atreve a hacer una pregunta siendo víctima, dirá, a mí no me mataron de milagro, me dejaron heridas gravísimas, he tenido que soportar lo indecible por cuenta de ese atentado, hago una pregunta y mire usted, y dice Sergio Jaramillo, no hay que temerle a la verdad. Entonces, no es como para morirse de la risa, Montserrat, no hay que temerle a la verdad. Bueno, entonces, pero lo dice en un periódico en España, donde no conoce obvio, a fondo obvio. cuál es la temática, obvio. ¿no? Y yo me pregunto si Santos en su gira habló de las voladuras de torres de las FARC, las voladuras en Buenaventura, en Tumaco, en Chaparral, en Medina, Cundinamarca, en todas partes, de las voladuras de pozos petroleros, de las voladuras de los oleoductos, de la contaminación de los ríos, del horror del robo de niños y de niñas menores que lo siguen cometiendo. Se robaron 5 niñas en Mitú, entre 8 y los 13 años. ¿Lo contaría? ¿Lo contaría Santos por allá en su gira? ¿O estaría hablando de los esfuerzos que se hacen y de la generosa reunión entre las partes? Bueno, pero todo esto es una farsa, Y no viene aquí a enfrentar los colombianos porque sabe cuál es la opinión que los colombianos tienen de su gobierno y de lo que está pasando en este país. William Calderón. A sus hogares y a sus vehículos, hoy es lunes 16 de junio. Del año 15, son las 6:23 de la mañana. Mientras los narcoterroristas de las FARC, con los derrames de crudo, la contaminación sobrepasa los límites. Incluso hay tierras donde ya no se puede cultivar nada. Lagunas sin vida. La Macarena convertida en el peor desastre ambiental. Derriban torres de energía en Cundinamarca, Chaparral y Medina. Los principales ríos de Putumayo y Narillo recorren con su mancha de crudo rumbo al Amazonas. Tumaco y Buenaventura, tierra de nadie, como toda la costa pacífica, tierra del olvido. Asesinados en Ipiales, el teniente coronel Alfredo Ruiz Clavijo, comandante de la policía, y el intendente Marmolejo. Y Juanpa de viaje. Se toman la vía Yarumal, la costa, e incineran tractocamión e hieren soldado. Desaparecen niñas en Mitú y también dinamitan estación de policía en Puerres. En San José de Guaviare no hay quien patrulle por el terror. Lo mismo que los panfletos llegan al norte del Cauca y obviamente también los panfletos están en el Bajo Cauca antioqueño. La situación, doctor Londoño, es terrible. Según el exministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, quien dice que vale la pena que en la Comisión de la Verdad se incorporara el daño causado por los devastadores efectos del accionar de los narcoterroristas de las FARC, en reportaje a María Isabel Rueda. Estos actos son deliberados, deforestando para sembrar coca,
y con los derrames de crudo que son interminables. Doctor Londoño, tenemos ministro de Medio Ambiente. ¿Dónde están las autoridades ambientales? Mientras Juanpa viaja por Europa, se reúne por 10 minutos con el Papa y de esto no dice una palabra. Ni ministro del Medio Ambiente ni ministro de Minas y Energía. Simplemente no es que sean malos, es que no tenemos. Eso no existe. El ministro de Minas, Tomás González, dijo 2 palabritas diciendo que no le gustaban las voladuras de los oleoductos. ¿No le parece? Dijimos, ¡ey! Esto No. ya, pues, esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo. No tenemos ministros, no tenemos gobierno, estamos en manos de los violentos. Ángel Henao. Doctor Londoño, hoy en la noticia internacional vamos a hablar del polémico encuentro que mantuvieron altos funcionarios de Venezuela y Estados Unidos que se encontraron el sábado en Haití como parte de un proceso de acercamiento entre los dos países para mejorar sus tensas relaciones. Por parte de Venezuela acudieron la canciller Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, mientras que los representantes de Estados Unidos fueron el consejero del Departamento de Estado Thomas Shannon y la embajadora de Estados Unidos en Haití, Pamela White. Y bueno, ¿por qué ha resultado este encuentro muy polémico, doctor Londoño? Es que manda mensajes contradictorios a la opinión pública internacional y deja en entredicho la coherencia de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Barack Obama ha declarado a Venezuela como amenaza para su seguridad nacional, ha impuesto sanciones recientemente a 7 funcionarios a quienes acusa de corrupción y abusos contra los derechos humanos. Además, ya se ha reportado en diferentes medios de comunicación de la investigación que adelantan las autoridades de Estados Unidos contra Diosdado Cabello por sus vínculos con el narcotráfico. Entonces, ¿por qué se reúne ahora Thomas Shannon con Diosdado Cabello? Y también recordemos que esta reunión se realizó mientras Leopoldo López, el líder opositor, continúa en huelga de hambre y la ONU ha exigido a Venezuela que respete, por favor, los derechos humanos. Sí, ¿quién entiende al presidente Obama? Nadie. Diosdado Cabello, violador de los derechos humanos y narcotraficante, jefe del cartel de los soles, conversando con los Estados Unidos en Haití. Eso no lo entiende nadie. A Obama no lo entiende ni el demonio. Sergio Gel. Muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana revisando la cifra de crecimiento revelada por el DANE el pasado viernes y que da cuenta de un crecimiento de la economía colombiana de 2,8%. Y vamos a revisar a continuación en qué consiste ese crecimiento. El sector que creció 5%, el del comercio creció 5% con respecto al primer trimestre de 2014, una cifra que por supuesto no discrimina entre el contrabando y los productos legales. Y en la medida en que la producción de cocaína aumenta también el contrabando, no lo podemos olvidar, pues es esa una de las maneras como narcotraficantes como las FARC lavan el dinero producto del narcotráfico. Otro sector que creció, el de la construcción, creció, pero por cuenta de la chequera del Estado, pues el crecimiento de obras de ingeniería civil fue de 7%. Y esto es sobre el giro de los cheques para las obras. Así es como se miden, no es con las obras terminadas. Crece pues a punta de la chequera del Estado del sector de la construcción. Miremos lo que pasa en la industria, verdaderamente preocupante. Se contrajo en 2,1% en el primer trimestre del año, perdió 0,5% en el peso total del PIB, y estos son, doctor Londoño, los resultados del PIPE de hace año y medio. No sirvió para nada y ahora quieren reencauchar el PIPE, alegando un éxito que no fue tal como lo confirman pues estas cifras oficiales. Entre tanto, la situación de la minería es muy complicada, también decreció en 0,1%, y finalmente el campo completamente estancado, con el mismo peso del año pasado en la participación del PIB global, igual que le ocurre a los sectores de transporte y de energía y gas. Así están las cosas, esas son las cifras del DANE y sigue el mismo gobierno recortando la proyección de crecimiento de 2015. Ya van en 3,6%, se van desmontando. Pero en crecimiento de obras públicas hay una aclaración que debo hacerle, Sergio, y que debo hacerle a la audiencia. Y es la siguiente: las obras públicas crecen un 7%, pero no son edificaciones, porque las edificaciones tienen, es decir, las casas, y las casas para los pobres, tienen un comportamiento
lamentable las edificaciones. No está ahí. Entonces usted dice, la chequera del Estado, pero es la chequera en los municipios, porque las obras nacionales también tuvieron un crecimiento lamentable. Estaban creciendo al 26% el año pasado y este año crecieron el 1,5%. Entonces, ¿dónde está el 7%? En el crecimiento de las chequeras que movieron los alcaldes con la plata que les giró de las regalías el ministro Cárdenas. De manera que ahí está el crecimiento económico. Cárdenas le manda plata a los alcaldes le giran a sus paniaguados, los contratistas que no están haciendo nada y que no están ejecutando nada, se están robando la plata, y ese es el crecimiento económico del país. Y lo otro es, como usted bien lo dijo, el comercio, y el comercio, cuando cae la industria y cuando la agricultura no crece, entonces ¿por dónde crece el comercio? Por productos importados legítima e ilegítimamente. Es decir, la lavandería de dólares de las FARC a plena marcha. Entonces nos vamos a hablar sobre los Estados Unidos y sobre un tema muy interesante que nos tiene Cristina Londoño. Cristina, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Empezamos con la crónica de una candidatura presidencial anunciada, o por lo menos una candidatura a la nominación republicana para la presidencia. Y ese anuncio lo hizo finalmente ayer Jeb Bush. Él es hijo del expresidente George Bush y también hermano del presidente George W. Bush, de una de las dinastías políticas más reconocidas y famosas de los Estados Unidos. El exgobernador de la Florida, después de un tour por Europa, pues anunció en Miami, en el Miami-Dade Community College, que se lanza a la presidencia. Dice que se dio cuenta que su país va por muy mal camino y que pensó, ¿qué puedo hacer? Y decidió ser candidato. Él no iba a hablar de la reforma migratoria, pero lo obligaron porque empezaron a gritarle lo que él haría de llegar a la presidencia. Entonces dijo que no implementaría leyes como lo ha hecho el presidente Obama por medio de acciones ejecutivas, pero que sí buscaría una reforma migratoria integral. Esto es un tema bastante controversial dentro del Partido Republicano. Es que Bush enfrenta un escenario bastante complicado. En este momento ya son 11, con él suman 11 los candidatos republicanos a la nominación de su partido. En la Florida está el senador Marco Rubio, que según las encuestas es hasta ahora el rival más importante que tiene Jeb Bush. Otros candidatos son el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, el senador de Texas, Ted Cruz, bastante controversial, ultraconservador y uno de los consentidos del Tea Party, del ultraconservador Tea Party, y también muy controversial del estado de Kentucky, el excongresista Rand Paul. Ese es parte del escenario político. Lo que están diciendo algunos analistas es que Bush tiene un serio reto, porque ya lo están llamando con una palabra que dentro del Partido Republicano, dentro del el corazón del Partido Republicano, pues es prácticamente una grosería. Le dicen nada menos que moderado. Y moderado pues no es muy bueno, porque los republicanos, la base ultraconservadora del partido, pues quiere gente ultraconservadora. Dicen, sin embargo, los analistas que si él logra el apoyo de los moderados dentro del partido y deja que los ultraconservadores se maten entre ellos, puede llegar a alcanzar la nominación. Algo muy difícil. Ayer al lanzar su candidatura, pues lo acompañó su mamá, Barbara Bush. Ella ya ha sido la primera dama del país y también la madre de un presidente, y ella estuvo allí. Quienes brillaron por su ausencia, su papá, ya está bastante enfermo y en silla de ruedas, y su hermano. Y es que para Bush uno de los retos más grandes es alejarse de su familia. Hay dos temas muy controversiales que le pueden hacer muchísimo daño del pasado de su familia, digamos, de su papá, el expresidente George
H.W. Bush, pues que aumentó los impuestos, algo que a los republicanos no les gusta, y de su hermano, pues 2 guerras. Le han preguntado varias veces si, sabiendo lo que sabe ahora, habría iniciado la guerra de Irak. Ha tenido bastantes tropiezos. La última vez ha cambiado de opinión en varias ocasiones. La última vez dijo que no, que sabiendo lo que sabe ahora no habría ordenado la invasión de Irak, alejándose de una decisión que tomó su hermano. Entonces dicen los expertos que ser Bush pues podría ser al mismo tiempo una bendición como una maldición de su padre y de su hermano, sobre todo porque ninguna de las dos acabaron con muy alto rating o favorabilidad dentro del pueblo estadounidense. Eso ha ido cambiando, pero por otro lado dicen que puede ser una bendición porque ya está movilizando a unos donantes multimillonarios formidables, toda esa clase política que ha estado apoyando a su familia durante muchísimo tiempo. Él dijo, en referencia a su familia, que iba a luchar por esta candidatura y no porque sea su turno. Dijo, no es mi turno, sino es mi prueba de fuego. Según las encuestas, la prácticamente nominada del Partido Demócrata, Hillary Clinton, en este momento le ganaría en una contienda, si las elecciones fueran hoy, con 51% de la intención de voto contra 43% de Bush. Claro que sabemos que pues Hillary en este momento es mucho más conocida a nivel nacional, fue secretaria de Estado, también fue primera dama, y Jeb Bush pues hasta ahora, además de ser hermano e hijo de presidente, es conocido ante todo en el sur del país, en la Florida, y no se ha dado a conocer a nivel nacional. Entonces, a ver lo que pasa, sin duda una contienda muy interesante que empieza en este momento, ya calienta motores, teniendo a uno de los protagonistas más importantes del Partido Republicano ya a bordo y ya recorriendo las calles de este país pidiendo votos. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días a todos. Nada que agregar al excelente reportaje que nos manda desde los Estados Unidos Cristina Londoño sobre el lanzamiento de la candidatura de Jeb Bush, hijo y hermano de expresidentes de esa gran nación. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El abominable asesinato por parte de la narcoterrorista FARC del teniente coronel Alfredo Ruiz Clavijo, el patrullero Juan David Marmolejo García y el civil Carlos Andrés Valenzuela, quizá el más grave de los hechos protagonizados por estos narcoterroristas y que de ninguna manera puede ser denominado hecho del conflicto, motivaron la solicitud de suspensión de los diálogos en La Habana. Y escuchen esto, apreciados oyentes, como reacción a esta solicitud y secundando la propuesta de alias Timochenko, Petro y Samper pidieron el cese bilateral. El senador y expresidente Álvaro Uribe dijo: muchos colombianos con dolor hemos pedido que por respeto a las Fuerzas Armadas se suspenda el diálogo. Sin levantar la mesa se suspenda el diálogo mientras cesa la violencia, se concentran los guerrilleros y aceptan la vigilancia. Se mantenga la mesa como señal de que se quiere reanudar el diálogo cuando cese la violencia. Desde San Benito, Córdoba, el expresidente Uribe atribuyó a la vanidad del presidente Santos y a su soberbia no rectificar el camino. Mientras los colombianos adoloridos le piden al presidente una rectificación, el presidente contesta con soberbia: el dolor de los colombianos no merece que el presidente, sobre la tumba del soldado, proceda simplemente por esa mala consejera que es la vanidad, dijo el presidente Uribe. El expresidente Andrés Pastrana también pidió la suspensión inmediata de los diálogos, y el exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez dijo que el gobierno está empecinado a consentir a 8.000 guerrilleros y no a proteger a 47 millones de colombianos. Otras voces, como la del procurador, argumentan que de repetirse estos actos se debe suspender el diálogo. El general Ruiz Barrera dijo que la actitud de las FARC se asemeja en su tiempo a la actitud de uno de los mayores narcotraficantes del mundo, Pablo Escobar, quien pretendía atemorizar a la ciudadanía y cansar a la fuerza pública para conseguir los beneficios políticos y judiciales que solicitaba. Doctor Londoño y apreciados oyentes, ante la contundencia de estas solicitudes,
y luego de que alias Timochenko pidiera el cese bilateral, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que si las fuerzas de la paz no presionan una tregua bilateral, la extrema derecha logrará acabar con el proceso de paz. Y el presidente Samper dijo que si pactan el cese bilateral, el gobierno y las FARC podrían evitar muertes como la del coronel Ruiz. Señor Teniente Coronel Alfredo Ruiz Clavijo, presente. Señor Patrullero Juan David Marmolejo, presente. Estarán presentes en nuestros corazones para siempre, y su sangre será fértil. Su sangre no caerá en tierra estéril. Lo llevaremos en nuestros corazones mientras vivamos, como a todas las víctimas de estos terroristas, de estos narcotraficantes, de estos depredadores de la tierra colombiana. Este sacrificio no quedará impune, pero sobre todo no será estéril. Estas eran las noticias que les dábamos a ustedes en la mañana, y en un minuto estaremos con Alfredo Rangel, del Centro Democrático, senador de la República.